Imagina cuál puede ser la magnitud del desastre y lo difícil de la situación cuando ellos acaban de confirmar hoy que sí es verdad que le pidieron ayuda al gobierno estadounidense con carácter urgente. Hacía unos días, Rodríguez de Estenojo había dicho que necesitaban un nuevo deshielo, un nuevo diálogo, un nuevo acercamiento para volver a las políticas de la era Obama. Y sin embargo, Biden no ha cejado ni un ápice así, aparentemente. Imagina cuál puede ser la situación y lo embarazoso del momento cuando ellos, que siempre han rechazado la ayuda americana, ahora fueron y se abrieron como un compás. Eso te da a entender lo difícil y terrible que es el momento que esta tiranía está viviendo. Que tú un buen día seas el cazador y que lleves 60 años atrás del lobo y el lobo huyéndote, y que cuando tú estás almorzando te toquen a la puerta, tan, 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 y abras y el lobo se te meta para adentro, se te abraza y te diga: señor cazador, ayúdeme por favor. Tú, el lobo que todo desguaza y que todo te come, que yo llevo 60 años cazándote y vienes inesperadamente y me tocas la puerta. Imagínate qué clase de problemas tendrá que tener el lobo en ese bosque cuando va a refugiarse en casa del cazador que hace 63 años lo quiere pasar para mala. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta que ya están liquidados, ya llegaron a su fin. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y ahí, a petición del Tocororo, te hice 3 cortos, 3 shorts sobre las ocurrencias de Abuelita Caridad, para que ustedes vean lo que era una persona intransigente, una persona convencida de su realidad. Ahí está, véanlo: el diablo y los diablitos, los comunistas y territorio libre de comunismo, en 3 cortos que le hice ahí al Tocororo, para que ustedes entiendan qué cosa es tener dignidad. Eso es la vieja escuela que había en Cuba, aquella gente decente, aquellas mujeres que tenían un solo marido y que no las había visto desnuda nadie excepto la comadrona. Mujeres que preferían morirse antes de ver un ginecólogo de la vergüenza que había. En aquella época donde una mujer engañaba a un hombre y el padre iba allí, le daba 3 pesos al cura, sonaba la campana 3 veces y ya ese día la familia la había enterrado por poner esa vergüenza. Y lo mismo pasaba con un homosexual o con una lesbiana, porque era la época, esa gente se crió así. Imagina la magnitud del desastre, que hoy reconocieron que sí, que le pidieron ayuda al gobierno americano con carácter urgente. Pero no es justificándolo que es por el huracán, es la debacle nacional. Ya traqueó la guitera como la cafunga. Tú sabes lo que es una cafunga, ¿no? La cafunga es un bicho que le dicen chicharra, que está en el monte el día entero, y de momento hace ¡plá! Y explota como una semilla de salvadera, así traqueó como cafunga. Es que está podrida, mijo. Es que llevan 30 años metiéndole petróleo crudo cubano lleno de azufre y se comió la caldera. Y ya no aguanta más, mijo. Ni la Guitera, ni la Carlos Manuel de Céspedes, ni la Renté, ni ninguna. La Renté es del tiempo de los americanos. Y Tallapiedra, la autoparellada de 1912. Imagínate, mijo. Cuando encendieron Tallapiedra, que hacía 30 años estaba apagada, parecía que habían tirado la bomba Hiroshima sobre La Habana. Eso no tiene nombre lo que esa gente han hecho. Los comunistas, todo lo que tú le das lo esguazan. Te voy a hablar así un lenguaje coloquial para que tú me entiendas. Voy a poner a un lado el lenguaje de la diplomacia. Yo quiero que tú entiendas algo. Yo no suelo hablar así. Yo soy una persona de un lenguaje refinado y acentuado. Pero yo me debo a un público que no tiene tal vez ese nivel
de dicción y por lo tanto yo me hago monte en el monte y arte en el arte para que todo el mundo me entienda. Es una catástrofe total. Y te voy a decir algo. El pueblo cubano sigue ganando el espacio a la tiranía y espacio y espacio. Olvídate de la represión, olvídate del encarcelamiento, olvídate de los golpes. Eso es parte del espacio que el pueblo de Cuba les va ganando. Y el pueblo de Cuba sigue empujando y empujando y empujando. Y es el triste y doloroso proceso de parto de un pueblo para abortar el comunismo, como le dije ayer a Orlandito y a Jairo en la directa, para dar a luz un nuevo ciudadano para la patria. Desgraciadamente es así. Pero están condenados a muerte. Llegó el jefe del ejército a Pinar del Río y la gente le dijo, estamos muriéndonos de hambre, no nos han dado nada. Y él le dijo, pero yo tengo entendido que ya le dieron la canasta básica. No, no nos han dado nada, todo es mentira. Ahí engañan a todo el mundo, ahí todo el mundo está engañado. Yo estoy convencido que el jefe del ejército no sabía nada de eso. Y son mentira tras mentira. Y Humberto ya no haya que cuento hacer, ya nadie les cree. Ya Silvio Rodríguez le dijo que hemos vivido 60 años con una bala en el directo, o sea, matando a todo el mundo, liquidando a todo el que piensa distinto. Que ya la gente está cansada de ese jarabe ideológico. Que los primeros traidores a la revolución fueron ellos. Porque desde que traicionaron desde que empezaron. Y luego, ellos son los primeros delincuentes nacionales. Ellos son los primeros traficantes, los primeros bucaneros, los primeros contrabandistas de la nación. Traicionaron los ideales cuando pusieron todo en dólares y mataron al pueblo de Rosquete sin un peso y sin una peseta para vivir. Traicionan al pueblo cuando cogen a una traidora como la Taimí Almariño y se burla del pueblo, de los hijos de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros, de la gente humilde que no tiene nada, que creyó en esa basura, para hacerle un comercial capitalista en tiendas en dólares en un pueblo que no tiene un centavo ni para tomarse un duro frío, ni para comerse un granizado, ni para chuparse un duro frío. Ellos son los principales traidores, ellos mataron ideológicamente, porque no dieron el ejemplo. Y el pueblo se les murió, se les reviró todo el mundo. Y te acuerdas cuando yo con la protesta del 15 de noviembre de Junior dije, protesten en los barrios. Bueno, no sé si la gente me hizo caso, o no sé si oyeron la directa, o si fue empíricamente espontáneo. Yo sé que todo el mundo está protestando en los barrios y no pueden reprimir porque no tienen fuerza para todos los barrios. Y su represión ha sido aislada, local. Y esa es la idea, el pueblo de Cuba les ha ganado. Las madres cubanas los van a derrotar, luchando por sus hijos y por la libertad de sus hijos. Qué grande ha de ser la magnitud de esa desgracia cuando el lobo del Partido Comunista se fue a refugiar a casa del cazador. Imagina tú.